Walter Mercado nació el 9 de marzo de 1932 en Ponce, Puerto Rico, en una familia sencilla que jamás imaginó que aquel niño peculiar se convertiría, décadas después, en una de las personalidades más queridas y recordadas de toda América Latina. Su padre era agricultor, dedicado al cultivo de la tierra con esfuerzo y disciplina, mientras que su madre provenía de España y le transmitió sensibilidad, gusto por el arte y un sentido profundo de espiritualidad. Desde sus primeros años, Walter se distinguió de los demás niños. No era un pequeño común. Mientras otros jugaban al aire libre, él prefería pasar horas observando el cielo, siguiendo con fascinación el movimiento de las estrellas y los planetas. Su entorno comenzó a llamarle el niño de las manos mágicas, porque tenía una manera especial de transmitir calma y energía positiva a quienes lo rodeaban. Su vida parecía guiada por una fuerza invisible, una vocación que todavía no sabía cómo encauzar: la infancia y el despertar artístico. Además de esa sensibilidad espiritual, Walter mostró una enorme inclinación por las artes. Se apasionó por la danza, la música y la actuación. A los 10 años, participaba en representaciones teatrales escolares con una naturalidad sorprendente. Recitaba poemas, interpretaba personajes y se movía en el escenario como si hubiera nacido para estar frente a un público. Su carisma desbordaba incluso en esos primeros pasos, y los maestros percibían en él un brillo que lo hacía diferente. Con el tiempo, estudió danza clásica, ballet y ópera, convencido de que el arte era el vehículo a través del cual podía expresar sus emociones y conectar con los demás. Aquel niño tímido se transformaba sobre el escenario en un ser lleno de confianza, dueño de una presencia magnética. Era como si los astros lo hubieran destinado a ser visto y escuchado. Puerto Rico en los años 50. En la década de 1950, Puerto Rico atravesaba un intenso florecimiento cultural. La televisión comenzaba a expandirse y con ella surgían nuevas oportunidades para actores, cantantes y bailarines. Walter, joven y entusiasta, se unió a ese movimiento creativo. Actuó en telenovelas y obras teatrales, donde su rostro delicado y su expresividad llamaban la atención. Aunque no siempre interpretaba papeles protagónicos, el público lo recordaba por su intensidad y su particular estilo de hablar y gesticular. En esos años, Walter comprendió que el arte no era solo entretenimiento, era también un modo de transmitir mensajes profundos. Comenzó a interesarse por la espiritualidad, por las filosofías orientales y por las tradiciones esotéricas que leía en libros antiguos. Su formación artística se mezclaba poco a poco con su curiosidad por el misticismo. El descubrimiento del astrólogo. El punto de inflexión llegó casi por accidente. En una ocasión, durante una aparición televisiva, un productor le pidió que improvisara unas palabras para rellenar el tiempo de emisión. Walter, sin pensarlo demasiado, comenzó a hablar sobre los signos zodiacales y a dar predicciones sencillas, adornándolas con su habitual teatralidad. El resultado fue electrizante. Los televidentes quedaron hipnotizados por la combinación de su voz suave, sus movimientos delicados y su manera de convertir la astrología en un espectáculo lleno de poesía. Lo que había empezado como un gesto improvisado se convirtió en un éxito inesperado. Los directores del canal vieron en Walter algo único. No solo sabía interpretar los astros, sino que lograba hacerlo con un magnetismo que atrapaba a la audiencia. Así nació el personaje que, con el tiempo, sería conocido en todo el continente. La construcción del mito. Convencido de que ese era su destino, Walter comenzó a profundizar en la astrología, estudiando horóscopos, cartas natales y corrientes esotéricas. Pero su genialidad residía en transformar todo ese conocimiento en mensajes accesibles y positivos para la gente común. No se trataba únicamente de decir qué deparaban los astros, sino de inyectar esperanza, fe y amor en cada palabra. En esta etapa también empezó a crear su imagen característica.
Inspirado en los grandes personajes históricos y místicos, decidió usar túnicas bordadas y capas brillantes que resaltaban su figura en pantalla. Su aspecto, cargado de simbolismo, le daba una presencia casi sobrenatural. Walter no era un simple astrólogo, era un performer, un mensajero cósmico que transformaba el horóscopo en un ritual televisivo, un destino escrito en las estrellas. Al mirar hacia atrás, parecía inevitable que aquel niño sensible y soñador terminara convirtiéndose en el ícono que fue. Sus raíces humildes lo mantuvieron conectado con la gente. Su formación artística le dio las herramientas para cautivar a las masas, y su fe en el poder del amor lo convirtió en una figura espiritual que iba más allá de la astrología. Walter Mercado, en sus primeros años, construyó los cimientos de un mito. No solo predijo destinos ajenos, forjó el suyo propio, demostrando que con pasión, intuición y autenticidad se podía llegar a lo más alto. Su vida, desde entonces, sería un viaje entre la fama, la controversia y la búsqueda de trascendencia, siempre acompañado de esa aura mágica que lo hacía inolvidable. En la década de 1970, el nombre de Walter Mercado ya resonaba con fuerza en Puerto Rico, pero fue en los años siguientes cuando su figura se transformó en un verdadero fenómeno mediático continental. Lo que había empezado como una curiosidad televisiva, pronto se convirtió en un ritual diario para millones de familias en América Latina y en las comunidades hispanas de Estados Unidos. El salto a la televisión masiva. Los programas en los que participaba inicialmente eran espacios locales, modestos, donde se mezclaban entretenimiento, música y entrevistas. Sin embargo, cada vez que Walter aparecía para leer los horóscopos, la audiencia se disparaba. Los televidentes no solo querían escuchar sus predicciones, esperaban verlo desplegar sus manos con elegancia, observar cómo giraba lentamente su cuerpo envuelto en túnicas bordadas, y escuchar esa frase final que se volvió eterna. Pero sobre todo, mucho, mucho amor. El poder de la televisión. En un momento en que no existían redes sociales ni plataformas digitales, multiplicó su alcance. En pocos años, Walter pasó de ser un talento local a convertirse en una figura internacional, transmitiendo sus mensajes en cadenas televisivas de Venezuela, México, República Dominicana, Estados Unidos y otros países del continente. Un estilo inconfundible. Lo que distinguía a Walter de cualquier otro astrólogo era su capacidad de convertir lo esotérico en espectáculo. Cada aparición suya era cuidadosamente ensayada. Las túnicas estaban confeccionadas con telas brillantes, importadas de Europa, adornadas con piedras preciosas y bordados dorados. Sus peinados, sus gestos y hasta el ritmo pausado de su voz estaban diseñados para provocar impacto emocional. No era un científico ni pretendía serlo. Su éxito residía en que sabía conectar con la gente desde un plano emocional y espiritual. Hablaba de los astros, sí, pero lo hacía con un lenguaje lleno de poesía, optimismo y consejos prácticos que daban al espectador la sensación de que el destino podía ser favorable si se enfrentaba a la vida con fe y amor. La comunidad latina en Estados Unidos. El gran salto llegó cuando Univision lo contrató para llevar sus horóscopos diarios a la televisión hispana en Estados Unidos. Allí, su éxito alcanzó proporciones colosales. Para millones de inmigrantes que habían dejado atrás sus países, Walter se convirtió en un puente cultural. Representaba un pedazo de la identidad latina que les recordaba a sus raíces y les ofrecía esperanza en medio de las dificultades de adaptarse a una nueva vida. Los mensajes de Walter estaban cargados de simbolismo. Hablaba de la importancia de la familia, del amor como fuerza universal y de la necesidad de creer en un futuro mejor. En una época marcada por la incertidumbre política y económica en muchos países latinoamericanos, esas palabras se transformaban en bálsamo espiritual, un ícono que rompió barreras. Más allá de su rol como astrólogo, Walter Mercado se convirtió en un ícono cultural. Su imagen andrógina, su forma de expresarse sin tapujos y su estilo extravagante desafiaban los cánones de una sociedad que todavía era conservadora. Aún así, lejos de ser marginado, fue adoptado con cariño y respeto. Su autenticidad lo blindaba contra las críticas.
Walter no fingía, era exactamente como se mostraba, y esa coherencia lo hacía admirable. Muchos lo consideran un pionero en visibilidad de género dentro del mundo del espectáculo latino. Sin declararse nunca abiertamente sobre su vida íntima, con su sola presencia cuestionaba los estereotipos de masculinidad y feminidad. Y lo hacía desde un lugar de amor universal, sin confrontación, conquistando corazones más allá de las diferencias. El negocio del esoterismo. Con la fama llegaron también los negocios. Su nombre aparecía en revistas, programas radiales y más tarde, en líneas telefónicas de consulta astrológica que generaron millones de dólares. Walter era consciente de su poder mediático y supo capitalizarlo, aunque siempre con la intención de mantener su imagen ligada a la espiritualidad positiva. En los años 80, su agenda estaba saturada de giras, entrevistas y presentaciones especiales. Su rostro aparecía en portadas, y su estilo inconfundible comenzaba a inspirar imitadores. Pero ninguno lograba reproducir la magia genuina que emanaba de él. La clave estaba en que Walter no solo vendía horóscopos, ofrecía esperanza. Y eso no tenía precio. El inicio de un imperio. Para finales de los 80, Walter Mercado ya no era un personaje televisivo más. Era un imperio mediático. Su nombre era sinónimo de astrología en el mundo hispano. Personas de todas las edades, desde amas de casa hasta empresarios, desde políticos hasta artistas, confesaban seguir con devoción sus mensajes diarios. Su influencia llegó tan lejos que algunos lo consideraban un líder espiritual. Aunque nunca se presentó como religioso, hablaba del amor como una fuerza divina y del destino como un camino que podía ser comprendido a través de los astros. De alguna forma, mezclaba lo místico con lo artístico y lo espiritual, generando un fenómeno difícil de clasificar. El fenómeno mediático que representó Walter Mercado no solo definió una era de la televisión, sino que también cambió la forma en que la astrología era percibida. Lo que antes podía considerarse una práctica marginal, él lo transformó en cultura popular, en parte del día a día de millones de personas. La cima del éxito que Walter Mercado había alcanzado durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a resquebrajarse en los años 90, no por la pérdida de talento o carisma, sino por un error que marcaría el resto de su vida. Un contrato maldito que lo dejó atrapado en un laberinto legal y emocional. El contrato que lo cambió todo. En 1995, Walter firmó un acuerdo con la empresa BART Enterprises International y liderada por un empresario que le prometía expansión global, nuevas plataformas y un control profesional de su imagen. A primera vista, era el paso lógico para alguien que deseaba consolidar su imperio mediático. Sin embargo, detrás de las cláusulas legales, se escondía una trampa. Walter cedía el control absoluto de su nombre artístico, su marca y su producción. Años más tarde, confesaría que no había leído con suficiente detalle el documento, confiado en las palabras de quienes lo rodeaban. Para él, que siempre hablaba del amor y la buena fe, la idea de ser traicionado resultaba impensable. Pero la realidad le golpeó con brutalidad. La traición inesperada. En poco tiempo, Walter descubrió que ya no era dueño de sí mismo. Su nombre, su imagen y hasta la frase mucho amor pasaron a ser propiedad de la compañía. No podía presentarse en televisión, lanzar productos ni siquiera conceder entrevistas sin la autorización de la empresa. Era como si le hubieran arrancado la voz. Lo que más dolió a Walter no fue solo el aspecto económico, sino la traición personal. Personas en las que había confiado plenamente se aprovecharon de su ingenuidad y de su deseo de expandir su mensaje. Para un hombre que había dedicado su vida a predicar amor y esperanza, enfrentarse a la codicia humana fue un golpe devastador. El silencio forzado. Durante los años siguientes, Walter libró una de las batallas más duras de su existencia. Una larga guerra legal para recuperar el control de su identidad. Mientras tanto, su ausencia en los medios era notoria. De un día para otro, millones de seguidores dejaron de ver a aquel astrólogo que los había acompañado cada mañana. Para el público, la desaparición fue un misterio. Los rumores se multiplicaron.
Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había retirado por decisión propia. Incluso hubo quienes pensaron que había muerto. La realidad era más cruel. Walter estaba vivo, pero en silencio obligado, prisionero de un contrato que lo encadenaba: la depresión y el aislamiento. Este periodo marcó el inicio de un lento declive en la vida de Walter. Acostumbrado a la adoración pública y a la energía que le brindaba el contacto con las masas, de pronto se encontró en soledad. Sus apariciones fueron cada vez más escasas y su ánimo comenzó a deteriorarse. Los amigos cercanos recuerdan que cayó en una profunda depresión. No entendía cómo la justicia podía permitir que un ser humano perdiera el derecho a usar su propio nombre. A menudo, se refugiaba en la oración y en la meditación, intentando encontrar sentido a lo que estaba viviendo. El costo económico y espiritual. El proceso legal se extendió durante más de una década. Walter invirtió gran parte de su fortuna en abogados y demandas que parecían no tener fin. Mientras tanto, su imagen se fue desdibujando en el imaginario colectivo. Nuevas generaciones crecieron sin conocerlo, y la televisión comenzó a llenar el vacío con otras figuras mediáticas. Para él, que había sido un símbolo de luz, el hecho de sentirse olvidado fue casi tan doloroso como la pérdida de dinero. Walter, el hombre que había prometido amor y esperanza a millones, se enfrentaba a la amarga lección de la soledad del éxito, la lucha por su identidad. Finalmente, en 2006, logró recuperar parte de sus derechos tras un acuerdo legal. Sin embargo, la victoria fue amarga. Aunque volvía a ser dueño de su nombre, había perdido años irreemplazables de contacto con su público. La televisión había cambiado, las audiencias también, y él ya no tenía la misma energía para comenzar de cero. Aún así, su espíritu resiliente lo llevó a intentarlo. Participó en especiales, ofreció entrevistas y trató de reconquistar a sus seguidores. Pero el daño estaba hecho. Nunca volvió a ocupar el lugar de gloria que había tenido en los años 80, una herida imborrable. De su vida, fue una de las etapas más oscuras y tristes. El hombre que predicaba que el amor todo lo podía, tuvo que enfrentarse a la cara más amarga de la ambición humana. Aunque logró sobreponerse parcialmente, la herida de la traición nunca cicatrizó del todo. El público, cuando finalmente supo la verdad gracias a entrevistas y documentales posteriores, comprendió el silencio de aquellos años. Walter no se había retirado voluntariamente. Había sido víctima de un sistema legal y de personas que vieron en él no a un ser humano, sino a una marca explotable. Tras años de litigios y decepciones, Walter Mercado intentó reconstruir su vida pública y recuperar parte del brillo que lo había convertido en un ícono. Sin embargo, el tiempo no perdona ni siquiera a las estrellas más resplandecientes. La década de los 2000 marcó un giro en su existencia. Su salud comenzó a deteriorarse, y aunque su espíritu seguía fuerte, su cuerpo empezaba a mostrar signos de desgaste. Un regreso intermitente. En 2007, cuando recuperó parte de los derechos sobre su nombre, Walter buscó reaparecer en programas especiales y entrevistas. El público, que lo había extrañado profundamente, lo recibió con cariño, aunque ya no con la misma intensidad de décadas anteriores. La televisión había cambiado, los formatos eran más veloces, la audiencia más dispersa, y las redes sociales comenzaban a dominar la conversación. Walter, fiel a sí mismo, no renunció a su estilo. Siguió vistiendo túnicas brillantes, adornadas con bordados y piedras. Siguió hablando con esa voz pausada y melodiosa, y cerraba cada intervención con su célebre frase: pero sobre todo, mucho, mucho amor. Sin embargo, su presencia era esporádica. La energía que antes desbordaba ahora parecía medida, como si cada aparición le costara un esfuerzo inmenso. El cuerpo que se resiente. A medida que pasaban los años, los problemas de salud se hicieron más evidentes. Sufría de dolencias cardíacas, respiratorias y renales, que lo obligaban a reducir sus actividades. Los médicos le recomendaban reposo, pero Walter se resistía a abandonar por completo el contacto con el público.
En entrevistas concedidas a finales de su vida, confesaba que su misión espiritual le daba fuerzas para seguir adelante, aunque el desgaste físico fuera evidente. Reconocía que estaba más frágil, pero también aseguraba que había aprendido a valorar la calma, la meditación y la compañía de su familia, el aislamiento y la nostalgia. En esta etapa, Walter pasó mucho más tiempo en su casa de San Juan, rodeado de recuerdos, libros esotéricos, túnicas cuidadosamente guardadas y fotografías de su época dorada. Su vida se volvió más íntima, más silenciosa. Quienes lo visitaban decían que mantenía intacta su energía espiritual, pero también notaban en él cierta nostalgia melancólica. La televisión, que alguna vez había sido su reino, parecía ahora un mundo lejano. Las nuevas generaciones de espectadores apenas sabían quién era, mientras que sus fieles seguidores envejecían con él. Walter sentía el peso de ser un símbolo de una era que se apagaba lentamente. El documental que lo rescató del olvido. En 2019, poco antes de su muerte, Walter recibió un homenaje inesperado. El estreno del documental de Netflix, Mucho, mucho amor. The Legend of Walter Mercado. La producción mostró no solo su carrera, sino también al ser humano detrás del personaje. Un hombre frágil, consciente de su final, pero aún lleno de sabiduría y de amor. El documental permitió que una nueva generación descubriera su legado. Jóvenes que jamás lo habían visto en televisión quedaron fascinados por su estilo, su mensaje positivo y su extravagancia. En las redes sociales, su imagen se volvió viral, y muchos lo celebraron como un adelantado a su tiempo, un pionero en la representación de la diversidad y la espiritualidad en el mundo del espectáculo. Walter vivió el estreno como una victoria personal. Por primera vez en años, sintió que su mensaje volvía a resonar con fuerza. Aunque sabía que sus días estaban contados, se mostró agradecido de poder despedirse del mundo con un homenaje digno, rodeado de admiración y cariño. Una fragilidad luminosa. En sus últimas entrevistas, Walter se mostraba vulnerable pero lleno de serenidad. Hablaba de la muerte sin miedo, como una transición natural hacia otro plano de existencia. Decía que había cumplido su misión, llevar esperanza y amor a millones de corazones. La fragilidad física contrastaba con la fortaleza espiritual. Aun en silla de ruedas o con movimientos lentos, seguía transmitiendo esa energía especial que lo había caracterizado toda la vida. El cuerpo se va, pero el espíritu queda, afirmaba con convicción. El crepúsculo de una leyenda. El ocaso de Walter Mercado no fue un final triste en sí mismo, sino una etapa de despedida lenta y consciente. Supo aceptar el paso del tiempo con dignidad, rodeado de recuerdos, de símbolos místicos y del amor de quienes nunca dejaron de admirarlo. Su figura, aunque más débil físicamente, seguía siendo imponente. Cada aparición era celebrada, cada palabra escuchada como un testamento espiritual. Walter, el hombre que había nacido con manos mágicas y que se había convertido en profeta del amor, sabía que el fin estaba cerca, pero lo enfrentó con la misma teatralidad y luz con la que había vivido. El 2 de noviembre de 2019, Puerto Rico y toda América Latina despertaron con una noticia que estremeció corazones. Walter Mercado había fallecido en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, a los 87 años, víctima de una insuficiencia renal. Aunque su salud llevaba años frágil, su muerte causó sorpresa y tristeza en millones de seguidores que lo habían convertido en parte de sus vidas. El impacto inmediato. La noticia corrió como pólvora en los medios de comunicación y en las redes sociales. Programas de televisión interrumpieron su programación para dedicarle homenajes. Periódicos de distintos países titularon con frases cargadas de nostalgia. Se apagó la estrella de Walter Mercado. Adiós al profeta del amor. El astrólogo que marcó generaciones. El dolor fue especialmente profundo en Puerto Rico, donde su figura era un símbolo cultural. El gobernador de la isla lo recordó como un embajador de Puerto Rico en el mundo. Mientras artistas, periodistas y figuras públicas resaltaron la manera en que su mensaje de amor y esperanza había trascendido fronteras y credos.
La despedida de sus seguidores. Los días posteriores a su muerte, miles de admiradores acudieron a rendirle homenaje. Su velorio en el Ateneo puertorriqueño fue un acto multitudinario, lleno de flores, túnicas coloridas y recuerdos. Muchas personas llegaron con velas encendidas y cartas de agradecimiento. Otros vestían prendas brillantes en honor a su estilo inconfundible. Los testimonios eran conmovedores. Walter me acompañó toda la vida. Sus palabras me daban fuerzas cada mañana. Él me enseñó a creer en mí misma. Aunque no creía en los horóscopos, lo escuchaba porque siempre me transmitía paz. Estas frases demostraban que el verdadero legado de Walter no estaba en las predicciones, sino en la emoción y el amor que transmitía, un ícono cultural y espiritual. Con su partida, el mundo hispano perdió más que un astrólogo. Perdió a un ícono cultural. Walter fue un pionero que rompió estereotipos en un tiempo en que la diversidad apenas comenzaba a tener visibilidad. Su imagen andrógina, su teatralidad y su autenticidad lo convirtieron en un referente de libertad personal. Su famoso mucho, mucho amor quedó grabado como un mantra universal. Más allá de las creencias astrológicas, representaba una invitación a vivir con esperanza, a confiar en el destino y a abrazar el amor como fuerza central de la existencia. Esa fue su verdadera herencia, un mensaje de luz que trasciende generaciones, el legado en la era digital. Paradójicamente, su muerte coincidió con el momento en que el documental de Netflix, Mucho, mucho amor, The Legend of Walter Mercado, acababa de devolverlo a la memoria colectiva. Gracias a esa producción, su figura fue redescubierta por millones de jóvenes en todo el mundo. En Twitter, Instagram y TikTok, usuarios compartieron clips de sus apariciones, lo celebraron como un adelantado y lo reivindicaron como un ícono pop. Así, su despedida no fue un final en silencio, sino un renacimiento en la memoria global. Walter volvió a ser tendencia, recordado tanto por su extravagancia como por su bondad. La generación digital lo adoptó como símbolo de positividad y autenticidad. La paradoja de una vida extraordinaria. La muerte de Walter Mercado tiene un matiz trágico porque simboliza el final de una era. Fue el último gran astrólogo mediático que unió a millones de personas frente a la pantalla de televisión. Sin embargo, también es cierto que su vida, marcada por la teatralidad, la lucha y la esperanza, encontró un cierre coherente. Walter partió dejando un legado que sigue vivo. Él mismo lo había anticipado en una entrevista. Cuando me vaya, no lloren por mí. Yo no muero, me transformo. Mi misión fue dar amor, y el amor nunca desaparece. Sus palabras hoy resuenan con fuerza, recordándonos que su figura no pertenece solo al pasado, sino al presente de todos aquellos que creen en la fuerza de lo espiritual, el recuerdo eterno. Walter Mercado fue, es y será recordado como una leyenda del corazón latino. Su vida estuvo llena de luces y sombras. La gloria mediática, la traición, la soledad, la fragilidad de los últimos años. Pero lo que permanece, por encima de todo, es el mensaje que repitió hasta el último día. El amor es la fuerza más grande del universo. Su partida, un 2 de noviembre, Día de los Difuntos, pareció escrita en las estrellas, como si el destino hubiera escogido la fecha perfecta para despedir a aquel hombre que, durante décadas, habló con voz celestial sobre el futuro de los demás. Walter se convirtió en leyenda, en mito, en símbolo eterno. Hoy, su imagen sigue viva en memes, documentales, frases y recuerdos familiares. En cada gesto de bondad, en cada palabra de aliento, en cada mirada al cielo buscando esperanza, hay un eco de su voz diciendo, pero sobre todo, mucho, mucho amor. Queridos amigos, gracias de corazón por haberse quedado hasta el final de este video y por acompañarnos en este viaje, lleno de historias, emociones y reflexiones. Su tiempo y su atención son el motor que nos inspira a seguir creando contenido con dedicación y cariño. Si este video les ha gustado, los invitamos a darle me gusta,
a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. También nos encantaría leerlos en los comentarios. ¿Qué les pareció este tema? ¿Qué recuerdos o emociones despertó en ustedes? Sus opiniones nos ayudan a crecer y a construir juntos una comunidad participativa. No olviden que cada semana les traeremos nuevos contenidos llenos de valor, sorpresas y análisis que no querrán perderse. Así que estén muy atentos a los próximos videos. Gracias una vez más por su apoyo constante. Y recuerden que aquí siempre tendrán un espacio para aprender, compartir y disfrutar.